It's there. Ya hemos analizado el guión, la dirección y la producción de estas películas, pero si esta saga es tan grande, ante todo, es por su increíble banda sonora. Howard Shore no solo creó joyas musicales inagotables, sino que aportó un nuevo enfoque sobre cómo debe funcionar empáticamente la música en una película. Antes de comenzar este análisis os quiero comentar su estructura y el porqué de la misma. Este es Jaime Altozano. Actualmente acaba de llegar al 1.000.000 de suscriptores y personalmente es mi youtuber favorito. En su canal ha analizado múltiples bandas sonoras y se centra principalmente en la materia metamusical. Su primer análisis y probablemente el más conocido y popular de la plataforma es el de la película La Comunidad del Anillo, la primera entrega del Señor de los Anillos, con el cual desengrana todos los secretos ocultos en los temas y sus relaciones con la historia que nos plantea Jackson. Aparte de este análisis, un poco más tarde hizo el análisis de Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Estos tres análisis, según cuenta Jaime, son una recopilación enorme de información a través de multitud de foros en internet sobre la banda sonora del Señor de los Anillos, información en los extras de las películas y el libro sobre la música del Señor de los Anillos de Doug Adams. Información a la que Jaime quiso dar un significado y que creó un trabajo de 1 hora y media que francamente debería estar expuesto en museos. Son análisis muy profesionales que abarcan absolutamente todos los leitmotivs que creó Howard Shore y que francamente para cualquier fan de la trilogía son un caramelo en dulce. Debido a estos tres titánicos análisis yo me veo en la obligación de no analizar la música de estas películas, pues no podría aportar nada nuevo. Y ya sabéis que mi canal se basa también en analizar bandas sonoras, pero lo que hizo Jaime es insuperable y sinceramente sería una falta de respeto y redundancia hacia él y su trabajo ponerme a analizar la música de estas películas, pues no podría ni igualarlo ni mejorarlo, como mucho dar información sesgada. Es por ello que si queréis saber más sobre la materia musical de esta banda sonora, os recomiendo ver los análisis de Jaime antes, ya que explica absolutamente todos los leitmotivs de las películas, los relaciona y disecciona para darles un significado y sin lugar a dudas nos ayuda a mejorar nuestra percepción sobre esta obra maestra del cine. Aunque he de decirle que si no se da prisa, yo seré el que analice la banda sonora del Hobbit. Ahí te lo dejo, Jaime. Dicho esto, aquí tenéis la estructura de este análisis. Primeramente hablaremos sobre Howard Shore, su trabajo en otras bandas sonoras y cómo llegó a crear la película del Señor de los Anillos. Luego veremos una rápida lista de temas principales de las películas, seguida de un análisis de la técnica empática que se aplica sobre la música de estas películas, además, por supuesto, de su instrumentación. Sin mucho más, comencemos con el análisis de la banda sonora del Señor de los Anillos. ¿Quién leches es Howard Shore? Howard Shore es un compositor de origen canadiense y probablemente uno de los grandes compositores de la historia del cine. Infravalorado y desconocido para muchos, no solo compuso El Señor de los Anillos, sino que musicalizó películas como Filadelfia, El Silencio de los Corderos, Seven o El Aviador, entre otras. No creo que haga falta decirlo, pero El Señor de los Anillos es de lejos su mejor y más ambiciosa banda sonora, y solo hace falta ver sus premios y reconocimientos, destacando que con El Señor de los Anillos se llevó 3 estatuillas de los Oscar
porque le robaron una de forma descarada, la de las dos torres. En 2003 surgió una nueva norma por parte de la Academia que prohibía la participación de la entrega de premios a bandas sonoras basadas en anteriores bandas sonoras, lo que arrebató un Oscar bastante injusto a Howard Shore por la banda sonora de las dos torres. Paradójicamente, al año siguiente, la norma desapareció y Howard Shore se llevó dos estatuillas, una por la banda sonora del Retorno del Rey y otra por la canción Into the West, en la categoría de mejor canción. La música del Señor de los Anillos es muy diferente a los anteriores trabajos de Howard Shore, y eso se ve claramente en la instrumentación y tono de las composiciones, contrastando con sus previas bandas sonoras. Shore se inspiró en Wagner principalmente, y entre otros muchos compositores, para traer esta banda sonora a la vida. Y por lo que se caracteriza esta banda sonora, más allá de sus leitmotivs, es por su uniformidad narrativa para con la historia, que le da matices tremendos y características más propias de una sinfonía clásica que de una película. Su incorporación al Señor de los Anillos fue muy discutida dentro del equipo dirigido por Peter Jackson, pues el trabajo de James Horner en Braveheart recientemente les había maravillado, pero tras una cita de Shore con el equipo en Nueva Zelanda y una pequeña muestra del compositor, se vieron convencidos y le contrataron. Esta decisión marcaría las películas por siempre, pues gracias a Shore y su música, estas películas nunca pierden el ritmo en más de 3 horas de duración. Para empezar, me gustaría mencionar la tremenda y gigante instrumentación que Howard Shore aplicó en estas películas. La instrumentación de esta banda sonora involucró a un equipo inmenso de 330 músicos, clasificados por su función en cada melodía, logrando así una orquesta sinfónica brutal. Toda una sección de cuerdas en la que destacamos 2 arpas, 30 violines, 12 violas, 10 violonchelos y 8 contrabajos, seguida de la sección viento-madera que agrupaban 3 diferentes flautas, 3 oboes, 3 clarinetes y 3 fagots, los viento-metal que agrupaban 5 tubas wagnerianas, 4 trompetas, 3 trombones y una tuba. Como percusión se contaron con 6 timbales, tambores de todo tipo, baterías de taiko, tam-tams, yunques, címbalos, platillos, sonajeros, triángulos y bodrains, entre otros muchos instrumentos. Además se usaron pianos, saranguis y todos los integrantes del coro, que serían unos 90. Shore experimentó con multitud de instrumentos y técnicas musicales, y eso es lo que hace a la banda sonora del Señor de los Anillos tan rica, versátil y diversa. Y toda esta instrumentación la aplicó sobre los más de 90 motivos que creó para esta titánica banda sonora. Howard Shore se enfrentó a las leyes de la propia música en cine y le dio a cada aparición del tema un significado, un peso y un porqué, siendo absolutamente siempre cada tema que aparecía de índole narrativa, y cuando se trataba de crear música empática, Shore lo matizaba cuando lo requería cada acción, cada momento. Es por ello que la música en El Señor de los Anillos nunca deja de sonar, siempre está ahí para recordarnos qué estamos viviendo, qué estamos experimentando y de quién se nos está hablando, y más importante, el porqué. Ahora vamos a ver la lista de temas según su rama narrativa. Para empezar tenemos el tema más importante, que es el del anillo. El tema de la comarca. 1400 by Shire reckoning. Bag End, Bagshot Row, Hobbiton, Westfarthing. El tema de la Comunidad del Anillo. El tema de los elfos. El tema de Rohan. El tema de Gondor. Y el tema de Mordor.
Estos son los temas primordiales de la banda sonora y sobre lo que se basa la historia de las tres películas. Cada uno se relaciona con otro, y cada personaje tiene una relación con estos temas. Los que tienen más apariciones son el tema de la comarca y el tema de la Comunidad del Anillo, al que coloquialmente se le ha puesto la etiqueta del tema principal del Señor de los Anillos. Aunque como ya os he dicho, si queréis examinar estas relaciones con más profundidad, id a ver el vídeo de Jaime Altozano. Ahora quiero hablaros de la más importante técnica que utiliza Howard Shore junto con los montadores de las películas para que el espectador relacione conceptos y no pierda la atención en ningún momento. La música de una banda sonora tiene muchos tipos de clasificaciones, pero si atendemos a su contexto emocional, podemos apreciar que hay un tipo que atañe magistralmente bien a esta obra, y es la de tipo empático. Cuando una banda sonora se dice que es empática, es porque se relaciona directamente con el efecto de emotividad que la escena causa sobre el espectador. Esto crea un lazo con el espectador que nunca se romperá, y sobre todo si ese lazo se crea a lo largo de las tres películas con uniformidad, como fue El Señor de los Anillos. Es verdad que la mayor faceta de esta banda sonora es la narrativa, pero como ya dije en mi primer análisis, estas películas quieren representar un viaje, y Howard Shore entendió eso a la perfección. Por eso esta música involucra al espectador directamente, y por ello también Howard Shore decide ambientar la escena de la muerte de Boromir con esta música. I would have followed you, my brother. My captain. Y luego la utiliza cuando Theoden charla con Éowyn en El Retorno del Rey, prediciendo lo que pasará después con su muerte, donde apreciamos este tema evolucionado. You shall live to see these days renewed. No more despair. Balin. Esto es una relación que ha creado lazos con personajes despidiéndose entre sí, y que en tres películas se ha conectado para que el espectador, mediante la música, relacione conceptos. Otro buen ejemplo es la escena en la que Elrond reforja Narsil, y lo conecta con la llegada de Gandalf a Minas Tirith, no solo prediciendo el retorno del rey con el tema del árbol blanco mientras reforjan la espada, sino que esto Howard Shore lo conecta con el tema de Gondor, sin apenas una pausa para presentar la magnificencia de Minas Tirith, para que luego el espectador note el contraste del silencio en la sala del trono. E incluso, en el flashback de la muerte de Boromir, Howard Shore recupera el motivo que sonaba cuando moría, para seguir desarrollando esos lazos que el espectador creó en la primera película, para revivir el momento como lo hace Pippin, para que nos sintamos como se siente él, además de matizar su condición narrativa. Boromir died to save us. El tema de la Comunidad del Anillo, por ejemplo, también ve una evolución muy clara a lo largo de las películas, ya que tras la muerte de Gandalf se fragmenta y en las dos torres está muy desaparecido, y si suena es de forma nada clara e indecisa, hasta que en El Retorno del Rey, con la marcha de Aragorn hacia los orcos, suena, y no de cualquier manera, sino que en un clímax orquestal, y Howard Shore introduce un coro que en élfico canta la frase que Aragorn le decía a Frodo en la Comunidad del Anillo. Exacto, esta. By my life or death, I can protect you. I will. You have my sword. For Frodo.
Algo interesante también es cómo Howard Shore emplea los instrumentos para generar relaciones con las voces que sonorizan los temas. Por ejemplo, el momento en el que Boromir habla de Gondor en el Concilio del Elrond, el tema de Gondor suena, pero suena solitario. Suena el tema sobre un solo instrumento, sobre una sola voz. Long has my father, the steward of Gondor, kept the forces of Mordor at bay. By the blood of our people are your lands kept safe. Give Gondor the weapon of the enemy. Let us use it against him. You cannot wield it. None of us can. Por poner otro ejemplo, cuando Shore usa el tema de Mordor y lo representa con Sauron, el tema suena grandilocuente y poderoso. God and Mordor to stand against the might of Sauron and Saruman and the union of the two towers. En cambio, cuando lo utiliza con los orcos, le da un enfoque más dicharachero, propio de una interpretación de fanfarria, como si fueran los propios orcos tocando el tema de Sauron. Un último y breve ejemplo en cuanto a instrumentación y el uso de las voces es el tema que suena cuando Gollum consigue el anillo en el Monte del Destino. Esta es una interpretación del mal, junto con el tema de Sméagol. Cuando este consigue el anillo, entre todo ese caos orquestal y ese coro desordenado, se alza una voz que triste y solitaria canta un tema que dibuja completamente al personaje de Gollum, mientras de fondo le acompaña una sección de cuerdas reproduciendo un ostinato que suena como un eco. Esta parte de la melodía dibuja de forma brutal la situación de Gollum, quien en esta situación ignora todo lo que ocurre a su alrededor, el fin del mundo, que el Monte del Destino se esté viniendo abajo. Este tema es una introspección en el personaje de Gollum que durante un momento tiene el control y el mundo en sus manos. Una voz muerta, deprimida, esclava de un mal terrible que durante un momento se alzó entre el caos y el poder. Otro tema interesante en El Retorno del Rey y que funciona en dos escenas muy contrastadas es el tema de Éowyn. Primero, al principio, cuando se nos deja caer que Éowyn puede tener algo con Aragorn, el tema de Éowyn no finaliza, sino que se refuerza con la aparición de Theoden, que le dice a la propia Éowyn que se alegra por ella. Esto nos deja caer que puede pasar algo con Éowyn. Y luego, en la escena en la que le cuenta su pesadilla a Aragorn, cuando su tema va a acabar, se sublima en una escala mayor. Esto quiere decir o bien que puede pasar algo entre Aragorn y Éowyn, o que Éowyn siente algo positivo. Quizá que siente que puede tener algo con Aragorn. Bien, para ilustrarnos esto mejor, fijaos en el tema de Éowyn cuando Aragorn la frenzonea. El tema se toca suave y de repente cuando Aragorn la rechaza, el tema comienza a caerse, como si caen los sentimientos de Éowyn, y el tema se resuelve de esta manera, contrastando con la escala mayor de antes, cayendo en una escala menor y terriblemente triste. Y luego, cuando Éowyn charla con Merry, escuchamos un tema irreconocible, basado en los acordes del tema de Éowyn, completamente destrozado. Y de hecho, en el momento que Merry charla sobre sus compañeros, parece rehacerse, pero esta construcción se deshace cuando suenan los cuernos de la marcha. My lady, you are fair and brave and have much to live for.
many who love you. I know it is too late to turn aside. I know there is not much point now in hoping. If I were a knight of Rohan, capable of great deeds, but I'm not. I'm a hobbit. Finalmente, Howard Shore crea un tema completamente nuevo para Éowyn, basado en el esqueleto de su tema, para cuando se revela que esta tiene un idilio amoroso con Faramir. Son 3 escenas muy diferentes en las cuales Howard Shore nos cuenta la escena, pero también nos hace empatizar con Éowyn y sus ilusiones y motivaciones como personaje, una auténtica clase de narrativa musical y un ejemplo óptimo de música empática. Pero el tema que mejor funciona como música empática es el tema de la comarca. Como bien señaló Jaime Altozano en su análisis, el tema de los hobbits está construido sobre una armonía occidental, perpetuada principalmente por Beethoven y Mozart, para dar la sensación al espectador de que el tema de los hobbits es hogareño, es como nuestra casa. Esta es otra técnica de tema empático, pues cohesiona al espectador con el tratamiento musical y lo involucra en su efecto emocional. Tomando esto como referencia, podemos apreciar cómo en los primeros minutos de la película se nos presentan todos los temas y variaciones de los hobbits, para que nos quedemos con esa armonía musical y nos sintamos como en casa. Y si bien Sam acude como contrapunto de Frodo, la música de los hobbits también acude como recuerdo del hogar. En Osgiliath, por ejemplo, se nos da una interpretación diferente del tema, casi como una interpretación heroica y más luminosa si cabe, cohesionando la emotividad de la escena con lo que está diciendo el propio Sam, incluso para animar a Sam y Frodo en el largo trecho que les queda de camino. It's like in the great stories, Mr. Frodo. The ones that really mattered. Full of darkness and danger they were. And sometimes you didn't want to know the end. Because how could the end be happy? How could the world go back to the way it was when so much bad had happened? But in the end, it's only a passing thing. This shadow. Even darkness must pass. A new day will come. And when the sun shines, it'll shine out the clearer. Those were the stories that stayed with you. Cuando Sam y Frodo están en la famosa escena de las lomas del Monte del Destino y Sam le recuerda a la comarca a Frodo, suena el tema de la comarca tímido, en una flauta solitaria que se ve acompañada de otro tímido coro que a medida que Sam dice más cosas de la misma se crecen, pero casi nublados. Do you remember the Shire, Mr. Frodo? It'll be spring soon. The orchards will be in blossom. And the birds will be nesting in the hazel thicket. And they'll be sowing the summer barley in the lower fields. Por ejemplo, cuando Frodo vuelve a casa, el tema no es el mismo, y su versión es más lenta y apagada. Los acordes tratan de reproducir un tema que ya parece olvidado, o en la distancia, como si el trauma de Frodo no le permitiese recordar el tema original de la comarca. How do you pick up the threads of an old life? How do you go on when in your heart you begin to understand? There is no going back. There are some things that time cannot mend. Some hurts that go too deep. Y Howard Shore resuelve todo esto con un tema nuevo, un tema llamado como la hija del propio Sinastin, que aparecerá en la escena. Es un tema que resuelve la trilogía porque es nuevo, es un nuevo horizonte para Sam, un tema que define su resolución como personaje y que completa su historia en El Señor de los Anillos. Un tema que, aunque nuevo, tiene ecos de la comarca, pero su tempo, estructura y retazos lo hacen único y precioso para cerrar la última película, y sin duda nuestra relación con el hogar que se nos planteaba al inicio. Un nuevo inicio que conecta con la última frase de Sam. I'm back.
Y hasta aquí hemos llegado. Este es el penúltimo de los videoanálisis sobre El Señor de los Anillos en este gran evento llamado La Gran Adaptación. Me ha encantado crear estos análisis que hoy finalizan cerrando el año. Siento no haber podido subir este vídeo ayer, pero no he tenido tiempo y bueno, al final he tenido que cambiar la fecha, así que en unas horas veréis el último análisis, la reflexión final de estas películas. En la descripción dejo los links a los análisis de Jaime y mis anteriores análisis de este evento. Sin mucho más, me despido. Un saludo y Valar Morghulis. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.